¿qué pasaría? Por ejemplo, justamente hoy en día, y es algo que yo creo que sí he estado dándole muchas vueltas, es que la palabra arte ya causa, como tú bien dices, más problemas que realmente soluciones. Exacto, eso es. Entonces, esa palabra arte como tal ya no sirve, ¿no? Claro. Entonces habría que hacer qué con esa palabra, porque resignificarla es como hacer... No es resignificar, es recategorizar. Es que ya sé lo que estás preguntando. ¿Pero a qué te refieres con recategorizar? Pues que hay que reelaborar la categoría. Es decir, tú no redefines la palabra, sino que coges la palabra y dices, vamos a ver, ahora mismo el contenido de la palabra arte es demasiado grande. Entonces lo que hago es, cojo la palabra arte, ¿vale? Y lo que antes era la categoría arte, la divido en dos. Entonces recategorizo, reelaboro todo el contenido de arte, lo divido en dos y llamo arte a una cosa y el resto lo llamo de otra forma. Entonces lo que ya, ha sido vale. Pero ¿cómo hacemos que absolutamente no absolutamente, pero la gran mayoría de las personas cojan esa recategorización y no otra? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque tú lo que quieres es que la palabra sea útil, porque la utilidad de la palabra es eficaz conforme consigues que el otro represente mentalmente lo que tú quieres. Si no, la palabra no es eficaz. Es decir, a ti lo que te importa no es el significado de la palabra, sino que la palabra tiene la utilidad directa, no de expresarte, sino de que el otro haga o piense cosas. Por pensar es lo mismo que hacer, es conducta, ¿vale? Entonces, a ti, ¿por qué recategorizas arte? Porque a ti te interesa que cuando digas arte, el otro piense o haga lo que tú quieres que piense o haga. Porque es la función de tener una palabra arte. Pero eso no es realista, creo. O sea, yo veo más... Es realista, pero es instinto. Exactamente. Es que, ahora, lo que mi duda entonces es, ya, pero ¿cómo rayos hago para que la gran mayoría de personas adopten esta otra categoría y no simplemente cada uno se vaya por sus propias ramas? Bueno, pues primero no puedes. Tú no puedes hacer que los demás hagan. De hecho, claro, lo que ocurre es que en un contexto eso se va filtrando. Y entonces la filosofía que algunos individuos hacen llega un momento en el que hay que hacer explícito que una palabra no sirve. Y muchas veces puede ocurrir desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista, por ejemplo, revolucionario, que es que la gente dice, no, hay que resignificar la palabra tal, ya no se puede decir que el arte sea tal cosa porque se explicita, y entonces todo el mundo decide o no decide que se va a vivir. Es justamente como lo que decías, que quien gane en el nuevo significado de arte, eso es lo que arte será. Y sí, eso se llama hegemonía cultural. Por eso te decía que claro, sí, que es cultural, que necesitas de que el grupo cultural acepte la resignificación. Claro, entonces sí es cultural. Siempre lo es. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es. Es lo que hay. Eso sí. ¿Está bien? Eso es. Está bien. Sí, estoy meditando, estoy pensando. Hay que tener en cuenta que eso es. Entonces, ahora, como eso ocurre, habrá que ser responsable con el puñetero uso del lenguaje. Si no eres responsable, como eso va a ocurrir siempre, podemos derivar en caos como los que están ocurriendo ahora o en órdenes un poco más ilustrados. No sé, que no se me ocurre palabra mejor. O sea, existe una responsabilidad en el uso del lenguaje y en la utilización de las categorías, que es la filosófica. O sea, cuando nosotros queramos utilizar un término, ¿qué vamos a hacer? Necesito un término óptimo. Entonces, ¿cuál es la forma más óptima de estar en comunidad? Pues yo diría, y si queréis vuelvo a empezar, hay que presentarse como cosa, no como ideas. Porque los demás se tienen que referir a ti como cosa, porque tú importas en tanto cosa, no como ideas. ¿Tu contenido interno es importante? Sí, pero siempre va a ser ulterior. Por lo tanto, no puede pasar siempre a primer plano y que lo más importante sea la subjetividad, el afecto o el estado interno del individuo. Porque puede parecer muy bien, y yo creo que moralmente eso tiene su sentido, pero es un absurdo porque nos va a llevar a abandonar
el objeto de la cultura, que es la realidad, no en la subjetividad del individuo. O sea, la cultura existe porque queremos manejarnos con la realidad y unos con otros, que yo soy parte de vuestra realidad porque existo en vuestro entorno. Entonces, yo os importo como objeto, no como conjunto de ideas. Eso siempre es ulterior. Que no quiere decir que no sea importante, sino que es ulterior. Por eso hay que presentarse como cosa, no como psique.